Bueno, estamos acá en este ciclo que denominamos Not Football y hoy como invitado el señor Ernesto Chequis-Vialo, periodista de renombre y obviamente muy vinculado con el periodismo no solo deportivo sino también de fútbol. Así es. La primera pregunta que te quiero hacer, Cherkis, es ¿qué lugar ocupa el jugador de fútbol en la sociedad? Es un actor principalísimo de, de los diálogos espontáneos. Los nombres de jugadores aparecen en diálogos de personas que pueden estar en una reunión social, en una celebración, en un medio de transporte, en un bar, en una universidad, en un aula. Aparecen, de repente se familiarizan de tal manera que el Dibu Martínez no requiere que una persona no allegada al fútbol ni vinculada con la presencia física en algún estadio de fútbol lo desconozca. ¿Y crees que esa presencia tan cotidiana de gente que uno no conoce solamente, no lo conoce en persona, sino solamente por a lo que se le dedica, hace que medio que el rol del jugador de fútbol esté estereotipado en la sociedad? Está estereotipado, pero más como jugador que como actor de la vida. Y entonces se conoce la historia de un tipo que es una imagen de televisión, que juega un partido de fútbol, pero que a partir de una historia pasa a ser un personaje querible, aceptado o incluido en la nómina de los anónimos que tenemos en mente. ¿Por qué? Porque la prensa no cuenta más historias. La prensa debate situaciones. De Micheli hace mal los cambios. Pero le hago un punto ahí, porque es cierto que uno conoce a los jugadores por su rol de jugador, pero después se los critica por ser actores de la sociedad. Se los critica por acciones humanas. Porque es cierto que se habla de los errores, quizás con su ejemplo de Michelis futbolísticos, pero después se los termina analizando por su lenguaje corporal, por lo que dice fuera de un contexto deportivo, porque se supone que él tiene una vida europeizada y su rol o su contexto hace que no coincida con la sociedad argentina o como la sociedad lo quiere ver. Entonces, ¿cómo es la cuestión de que, y yo creo que ahí tiene que ver mucho el periodismo, de que son jugadores o son parte del mundo del fútbol, pero después se los termina criticando o juzgando por acciones que no tienen que ver con el deporte en sí? La desaparición del periodismo de papel, las revistas deportivas han tenido un rol extraordinario para este enunciado. Hubo cuanto menos algún millón de argentinos que nacieron y murieron sin haber conocido a los ídolos que terminaron adorando y que tuvieron e incorporaron en su casa, habitantes de su casa a través de láminas, de fotos. ¿Por qué? Porque la prensa escrita, el gráfico, goles, la cancha, mundo deportivo, después vino después ya con una versión más modernizada, contaban la historia del tipo. ¿Los humanizaban? Los humanizaban, los hacían terrenales, pero además los hacían padres, hijos, nietos, abuelos, soñadores, ilusionistas. Entonces no los humanizaban, los romantizaban. No, porque contaban una historia que acercaba a ese ídolo a sensibilizar a alguien que en Mina Capillita, por ejemplo, en Catamarca, sí, o en Huinca Renancó, se quedara toda una noche a esperar el paso de un gran premio para ver pasar el coche, adentro un tipo que ellos imaginan y a quien creen conocer por todo lo que leyeron sobre su vida. Entonces, ¿usted cree? No es que lo romantizaban, sí, no había otra cosa para mostrar. Y bueno, y entonces, ¿cree que este cambio dentro de la forma de comunicar, llámese periodismo, llámese periodistas,
hace que hoy los jugadores estén menos humanizados? ¿Lo muestran solo como producto y no como persona? Pero debo eximir al periodismo, porque no es el periodismo quien no publica sus historias, sino son ellos quienes no le permiten al periodismo acercarse para contarle sus historias. Ahí está, me gusta, porque yo quería encararlo desde el lado del jugador y de su contexto. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia en la relación jugador-periodista que había antes y hoy no hay? Se interponen un par de figuras, principalmente una, el manager, porque el actor le permitía a un selecto grupo de periodistas que se ocupaban de la información de convertirse en fuente. O sea, la fuente periodística era el actor. Sí. Ahora yo quiero hablar con un pibe que juega en la tercera de un club innominado, no vamos a nombrar clubes porque No, se da para obvio. todo. Sí, que debutó en primera, ¿no? Entonces jugó un partido en primera, 25 minutos, y yo quiero hablar con el jugador. No tengo el teléfono, me dan el teléfono del manager. Pero cuando jugó 4 partidos en primera, me dan el teléfono del encargado de prensa. Que debo hablarle para lograr hablar con el manager, para pedirle al manager a ver si puedo hablar con el actor. Con lo cual la vida del actor solo será posible cuando el actor, en un momento dramático de su vida, en la euforia o en la emoción, acepte frente a un micrófono, una cancha de fútbol primero y en un estudio de televisión después, la casa de los actores no se abre para la prensa. Pero le hago una consulta. ¿Usted cree que el propio contexto del jugador, llámese como usted dijo, manager hoy en día, hizo que el jugador se aísle no solo de la prensa, sino de la cercanía con el público? Es que en los códigos se agrega un inesperado y desagradable artículo del código, ¿no? Entre comillas, código de comportamiento del jugador. Sí. No se habla con la prensa de manera directa. Se asiste a conferencias de prensa, se habla cuando recibís la figura Motomer, bueno, muchas gracias. Sí. Esto se lo dedico. El famoso cassette. El famoso antes no existía. Los jugadores eran más conscientes, más espontáneos. Los jugadores tenían en la prensa el intermediario entre ellos y la hinchada. Perfecto. Y hoy los jugadores tienen en la prensa un enemigo que busca hacer conocer cosas que ellos no tienen ganas que sepan. Lo entiendo, pero quiero ahondar en un tema. Usted tiene un gran recorrido periodístico, de hecho ha hecho coberturas a lo largo de todo el mundo, y en ese momento el vínculo periodista-deportista era un vínculo cercano, hasta te diría, no sé si amigos, pero tenían mucho trato. Hoy en día los propios futbolistas cantan contra esos putos periodistas, por ejemplo. Bueno, ¿cuándo fue el quiebre y quién fue el culpable? En el 86. ¿Pero la culpa fue de la prensa o la culpa fue que el jugador le agarró cierto recelo? No, fue un elemento motivacional estimulado por una situación extraña que nunca se resolvió. Un equipo se motiva por diferentes causas, pero lo más importante es que el líder los une alrededor de un hecho. Sí. Nos están queriendo Boicotear. Sí. Hay gente en la tribuna que está esperando que nos gane Inglaterra, y hay gente en la tribuna que se abrazaría si nos gana Uruguay, y hay gente en la tribuna que cree que Bélgica nos pasa, y nosotros estamos solos, y nosotros vamos a luchar contra ellos. Entonces se convierte en una charla motivacional. Cuando termina el partido y vos ganás, a esos putos periodistas... ¿Me entendés? Sí, está buenísimo porque es una especie de efecto mariposa, porque es una pelea político, o mejor dicho, un conflicto político-deportivo, primero por un entrenador con la prensa, termina siendo que sus subordinados como Maradona y todo el plantel toman como bandera para motivar, y eso deriva en que a partir de ahí el jugador se separó del periodista o de la prensa. De una parte de la prensa, pero si Maradona no se hubiera aprendido a cantar, no lo hubieran seguido cantando. ¿Pero usted cree que hoy en día
las diferencias o ese recelo que hay entre los protagonistas, llámese jugadores, y los periodistas deportivos, ¿nace en México 86? Nace en México 86 y murió. ¿Murió cómo? No existe más No la existe posibilidad más. de que en un vestuario No, se no se grite puede esos putos revertir. periodistas, porque los periodistas pertenecen a un sistema. Perfecto. Y el sistema no le va a permitir hacer lo que se hizo con Bilardo. ¿Cómo toma el jugador la crítica de la prensa deportiva? No, ¿no? ahora no existe. En aquel momento era muy importante. El jugador lo primero que hacía era mirar su calificación en la revista El Gráfico para saber cómo había jugado. Y llevaba claramente cada uno de los partidos jugados para tener el promedio de rendimiento, porque los promedios de rendimiento, de acuerdo al coeficiente al que arribaba el gráfico, luego lo hizo Clarín, luego lo hizo La Nación, es decir, era un elemento fundamental para su futuro en algún otro mercado. Me gusta. Porque ahí entonces usted está diciendo que la prensa influía directamente en la valoración y el talento, entre comillas, del jugador, o de la concepción del jugador. Del futuro del jugador. Del futuro. Me gusta lo que dice, porque entonces la prensa en ese momento incidía. Totalmente. Bueno, y como está bien que uno siempre se trata de manejar con ética y moral, pero entonces puede ser que cierto sector de la prensa, por favores o por conveniencia, pueda instalar cierto jugador en cierto club o darle cierta valoración para que ese jugador ¿Cuándo? salga más. ¿Cuándo? En cualquier ¿Antes momento. o ahora? Y yo diría en ambos periodos, pero No. bueno, en ese momento era más creíble No. la prensa. Hoy tenés más. No, antes sí. La prensa tenía un rol fundamental con los mercados compradores de jugadores. Y no había periodistas que quizás le tiraban un centro a tal jugador porque si vendían ese jugador quizás recibía cierta comisión. Fueron expulsados por el sistema. Pero los hubo. Había pocos. Pero los hubo. Un par. Un par que vendían cosas que realmente hoy resultan ridículas. Hay un famoso cuento que es de Eduardo Sacheri, Sí. que es Papeles en el Viento, que ellos hablan de cómo son un grupo de amigos que tienen las acciones, los derechos de un jugador y cómo le pagan a un periodista en ese momento reconocido para que en la radio destaque la labor de ese jugador y que cotice más. Sí, es probable. En aquella época era más difícil y gravitaban más los periodistas de la prensa de papel. Sí. Después empezó a gravitar bastante el periodista de radio, sin perder hegemonía la prensa de papel. Pero hoy, tantos unos como otros han quedado absolutamente eliminados por la visualización. Hoy consta. Claro, el hoy jugador se muestra y se ve. ¿Y no cree que eso también afecta el vínculo jugador-periodista? Como ya el jugador no necesita de la prensa para mostrarse, entonces no voy a hablar. Directamente que vean los videos. Es un problema del jugador y de su conducta. ¿Qué se le puede o cómo se lo puede juzgar a un chico de 19 años que un día estaba jugando en tercera, no tenía contrato firmado y vivía en una familia de clase media baja o baja, y al otro día firma un contrato millonario, es la cara de un sponsor o de una marca conocida y de la nada todas las cámaras apuntan a él? ¿Cómo se reacciona a esa edad, con esa educación o bajo ese contexto, a la fama repentina? Vos no podés llegar a la primera división, ser una estrella y que te compre el Manchester sin estar preparado para eso. Si vos tenés un manager que te vende al Manchester y discute el contrato con River, el mismo manager te tiene que dar herramientas para que ya te ajustes a la vida de un jugador comprado por el Manchester que pertenece a River. Está bueno lo que dice. Es Pero viejo responsabilidad del elemental, manager. ¿yo para qué cobro? No, pero es responsabilidad del manager. Pero lógico. ¿No yo del club? ¿De la dirigencia? La dirigencia le tiene que dar herramientas, pero la dirigencia no tiene la responsabilidad porque la dirigencia muta y el manager no. Muta mucho más rápidamente el periodo presidencial de una comisión directiva que la ligación empática entre un manager y un jugador. ¿Cuántos jugadores se han cambiado de manager
¿Y cuántas comisiones directivas han cambiado en el periodo en que un jugador es estrella? Está bueno lo que dice, porque yo claramente me interesaba hablar de responsabilidades. Ahora yo le consulto, un jugador que tiene que salir de la casa familiar para irse a vivir a una pensión desde los 13 hasta los 19 años, por lo tanto pierde ese contexto familiar y su educación, entre comillas, está ligada a su vivencia dentro de la pensión del club. El club lo único que le exige es que se presente a entrenar y que juegue lo mejor posible para seguir ascendiendo de categorías y algún día debutar en primera. Él se pierde toda una formación de valores familiar y educacional o educativa. Pero no parece ser el caso que yo veo. ¿No ocurre eso? No. A mí me entusiasma. Los jugadores que llegan a primera división sin estudios secundarios terminados. No sé cuáles son, la verdad es que nunca. Es un gran porcentaje. Es un gran porcentaje. Pero te voy a decir una cosa. Yo veo declarar tomemos los últimos casos, ¿no? Los casos más sonados, por ejemplo. Echeverri declara bien. Declara con autenticidad. Es él. Sí. Y aquella vez que dijo, bueno, el contrato en realidad no me querían pagar, que develó una cuestión interna, ahí es donde el manager debe decir, del contrato no hables. El contrato que me pregunten a mí. Vos hablas de fútbol. Si sos delantero, si sos media punta, si vas a ir por los dos frentes, cómo te podés adecuar al fútbol de Inglaterra, qué diferencia hay entre jugar en la Argentina, qué sacrificás yéndote de la Argentina, y contá tu historia en Chaco. Entonces, el trabajo humano lo tiene que hacer el manager y no la dirigencia para con el jugador. Además, cobra por su trabajo. Perfecto. Yo no puedo cobrarle a una estrella en ciernes o consagrada solo para acompañarlo a elegir un coche o al aeropuerto a embarcarlo en primera clase para jugar un partido amistoso y que vuelva mientras yo me quedo atendiendo a otro jugador. Yo tengo que prepararlo, tengo que estar con él todo el tiempo y crecer con él. Y le hago una consulta. Hablando del rol del manager y cómo también tiene que concentrarse en la parte humana del jugador. Hoy necesariamente, o lo que se dice, es que si vos hoy no te contás con un manager, no llegás a primera. Esos managers tienen vínculos con ciertas dirigencias y trabajan ciertamente en conjunto y relegan al jugador como un activo y quizás se deja de lado el factor humano. Es que vos no llegás a primera por el manager. El manager te auspicia en el camino en el que vos llegás a primera. Esto es, cada vez bajamos más la edad de los chicos captados. Entonces, chicos de 13 años, 14 años, con condiciones que están en situaciones, no digo de menesterosidad, digo de humildad. Sí, vulnerables. Viven módicamente. El manager se acerca y le hace una propuesta a los padres. Claro. ¿No? Entonces después esa propuesta se convierte en un dinero real, ese dinero real mejora la calidad de vida, el chico sigue cumpliendo años y sigue progresando. De 100, medio, 0,50, va a ser una figura. De 100 de ese manager, 0,50 va a ser una figura. Y esa figura va a pagar toda la inversión que los managers potenciales fueron haciendo en chicos que algunos llegan y otros los perdemos en el camino. ¿Cree que hoy el manager es un actor necesario dentro de este mundo? ¿Del fútbol? ¿Del futbolista? Si se trata de una figura bien intencionada, creo que vale la pena. Pero yo pondría si fuera FIFA o si fuera club, pondría una condición. El manager es necesario a partir del debut en primera. Y antes del debut en primera, ¿quién es el encargado de la parte...? Los diferentes líderes de las diferentes categorías en las que el jugador va pasando. ¿No cree que el club también tiene cierta responsabilidad en la formación del jugador como persona? Y la descargan los líderes de la octava, de la séptima, de la quinta, de la tercera y después llega a la primera. Perfecto.
A ver, ¿quiénes son los cracks del fútbol argentino? A ver, una historia de crack del fútbol argentino, pero no de crack, sino de figuras superlativas, paradigmas del fútbol mundial a través de un siglo. Sí, Messi. Bien. ¿Quién es el manager de Messi? El padre. ¿Y por qué no hay ningún manager y Messi llegó a donde llegó? Yo creo que lo de Messi también es un caso particular porque lo absorbe un club con mucha formación, no solo deportiva, sino Pero también está bien, educacional, que es la todo bien, Masía. está todo bien. Pero ¿la figura del manager hubiera cambiado el destino de Messi? No lo sé. Más alto no se puede llegar. Es cierto, pero quizás sí hubiese tomado otras decisiones que no le convenían. Tomó todas las decisiones que le convino. Yo lo que digo es... Terminemos. No quiero hablar- no Martín, quiero- terminemos con el grupo del manager. El manager es un administrador que tiene que sentarse a negociar el mejor contrato posible para jugar al fútbol y para sponsorear marcas vinculadas con el fútbol y no meterse en el fútbol del jugador. Eso lo maneja el director técnico. Punto. Buscar buenas chances y representarlo. No ser la figura central del jugador representado. Perfecto. ¿Dónde entra la autocrítica que tiene que hacer la prensa dentro de este contexto de los jugadores como estereotipos o cómo se manejan o la conducta que tiene el jugador? Porque cuando al periodismo se le hizo cada vez más difícil y ahora imposible el contacto directo con el jugador, por las razones que fueren, el jugador y sus redes, el jugador y su jefe de prensa, el jugador y su manager, una parte de la prensa entendió que dulcificando el discurso con el cual juzga al jugador, el jugador va a estar más cercano. Pero si el jugador no le da bolilla, el discurso va a ser más duro, por cuanto en lugar de priorizar mi obligación de periodista, lo que priorizo es mi conveniencia. Como este tipo no me da bola, lo voy a matar. Ahora, si me da bola y viene a mi programa, lo voy a salvar. Con lo cual la prensa está mutando el rol que le corresponde. Los actores son ellos, no nosotros. Y nosotros autorreferenciamos aprovechando la pantalla de televisión para equipararnos con ellos. Y estamos equivocados, porque sin ellos nosotros no podíamos ejercer la profesión. Y sin nosotros ellos la pueden ejercer por cuenta propia. Está muy bueno, porque le iba a preguntar, muchas veces se dice, ya está, el sistema es así, no se puede cambiar, pero hay ciertos combativos, revolucionarios, rebeldes, que dicen, no está nada, esto se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar desde el lado de la prensa esto? Buscando nuevos medios. Buscando nuevos medios y siendo vos tu propia marca. Si vos te metés en ESPN o te metés en Fox o te metés en TIC, no lo vas a cambiar porque no te lo van a permitir. Si vos tenés un blog, te manejás en tus redes o estableces un streaming, un programa por streaming, es muy probable que no pierdas tu libertad y que seas vos. Y si tu discurso es coherente en el tiempo, tu propia marca se va a jerarquizar. ¿Usted cree que la libertad de prensa va a acercar al periodista con el jugador y por lo tanto al jugador con la gente? El jugador va a saber qué periodista dice qué cosa en qué medio. ¿Usted cree que con todo esto que hablamos, el jugador es el dueño del juego o es un actor necesario de un sistema mucho más grande, el cual, entre comillas, lo usa o lo explota? Sin jugadores no hay fútbol. Es el único imprescindible de esta industria. Por lo tanto, lo único que debemos cuidar, valorar, interpretar y entender es al actor del fútbol, que es el jugador. ¿Y usted cree que el jugador es consciente del lugar que ocupa en este fútbol industria? Algunos sí, algunos me imagino que no. Yo creo que los líderes, porque es multiplicador el efecto, yo creo que los líderes saben quiénes son y qué hacen.
y creo que tienen una gran oportunidad los compañeros de escucharlo. Si tu líder es Messi, o si tu líder fue Maradona, vos tenés grandes posibilidades de saber de qué va. Espectacular, Cherkis, hasta acá. Muchas gracias. Un placer. Y para mí también, hijo, ya sabés que estoy a tu disposición. Dale, muchas gracias.